Lula, Castro y Chávez, los jefes del crimen organizado en la política. Así titula un artículo de opinión Carlos Sánchez Berzaín, politólogo, columnista y director del Instituto Interamericano para la Democracia. Considera que la expansión de la dictadura de Cuba en las Américas, con su sistema de violación de derechos humanos, terrorismo de Estado, presos, tortura, exilio y narcoestados, tiene en Fidel Castro, Lula da Silva y Hugo Chávez a sus tres jefes estructuradores. Saludamos en Washington, D.C. al protagonista de esta columna de opinión, Carlos Sánchez Berzaín, politólogo y director del Instituto Interamericano para la Democracia. Gracias por estar con nosotros. Encantado, Nicolai. Buenas tardes. Un saludo a usted y a toda la audiencia de NTN 24. Igualmente un saludo. Carlos, ¿cómo ha funcionado y perdurado en el tiempo esta estructura, dice usted, del crimen organizado en la política? Lo que yo hago es simplemente recopilar la historia. Cae el muro de Berlín y Lula y Fidel Castro organizan el año 90 en el Brasil lo que se llama el Foro de Sao Paulo. Cae la Unión Soviética y Cuba, la única dictadura de las Américas, entra en el periodo especial hasta que el año 1999 llega a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez. Entonces lleva el petróleo y el dinero venezolano y potencia a la dictadura que estaba agonizando. Y el siglo XXI nace con este trípode de Castro, Lula y Chávez, Chávez, Lula y Castro, avanzando para deteriorar el sistema democrático. Y el siglo XXI, que tenía que ser el siglo de la democracia plena en las Américas, se convierte en el siglo del crecimiento de las dictaduras, al punto que en determinado momento convierten en gobiernos autoritarios a Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, en ese orden. Ecuador sale de ese ámbito gracias a la gestión del presidente Lenín Moreno, y hoy día tenemos la dictadura de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, además con un conjunto de gobiernos que no son dictaduras, pero sobre los cuales este sistema dictatorial ejerce influencia. Y lo que hago en este análisis es mostrar que Chávez, Castro y Lula en ese proyecto han llevado el sistema más allá de la política, porque han roto los parámetros de la política, instaurando dictaduras con la metodología castrista del siglo XX y haciendo que en el siglo XXI sea una agrupación de crimen organizado transnacional la que hoy día gestiona y detenta el poder en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, donde se violan los derechos humanos de manera institucionalizada, donde hay presos políticos, exiliados políticos, crisis, pero además de eso han convertido sus países en narcoestado, protegen el terrorismo y ejercen desde ahí una presión sobre toda la región para desestabilizar las democracias. Usted escribe esta columna de opinión en un contexto particular, para contextualizar a nuestros televidentes, en un contexto en el que el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se juega su regreso al poder en las urnas este domingo frente a Jair Bolsonaro. Muertos Chávez y Castro, sentencia usted al cierre de este artículo, Lula es el único sobreviviente de este trípode que usted lo ha llamado usted, sobreviviente que sigue atacando la libertad y la democracia desde el crimen organizado con disfraz de demócrata, en sus palabras. ¿Por qué considera que un triunfo de Lula en las elecciones presidenciales del domingo en Brasil sería una amenaza en la región? Primero, porque Lula ya amenazó la región. Él gobernó el Brasil del 2003 en adelante por 8 años y después dejó a su sucesora Dilma Rousseff. Y el gran destape del Lava Jato, que no hay que olvidar, es el caso de corrupción más grande en la historia de las Américas. No en la historia de este siglo, en la historia de las Américas, donde se utilizan recursos federales brasileros proporcionados por Lula para que Chávez y Castro establezcan una especie de consorcio, dando créditos a brasileros a diferentes países, a la propia Cuba, Venezuela, a toda la región, condicionados a determinadas actitudes de política internacional, pero
por construcción de empresas brasileras con grandes sobreprecios. Hay todavía temas no esclarecidos en ese ámbito. Se siguen cubriendo el lavallato en Cuba. Se ha construido en Cuba por ese sistema el puerto del Mariel a 3 veces el precio del que tenía el propio régimen cubano y ha pactado con una empresa europea. En Venezuela se siguen tapando temas del lavallato donde hay desembolsos y pagos por obras que nunca siquiera se han empezado a construir. Lo mismo pasa en Bolivia y lo mismo ha estado sucediendo en Nicaragua. Se ha hecho el destape del lavallato en el Ecuador, en la Argentina, en el Perú, en el propio Brasil, y Lula, que fue a dar a la cárcel con este tema, que ha servido para quebrar la democracia e internacionalizar la corrupción, y eso es también un acto de crimen organizado transnacional, ha salido de esa situación no declarado inocente, sino por cuestiones formales. Y el otro tema gravísimo de Lula en su gestión es que él ha abierto la puerta del Brasil al sistema de gestión de esclavismo en el siglo XXI perpetrado por la dictadura cubana contra sus ciudadanos a través del alquiler y la venta de servicios de médicos esclavos, de técnicos y de otra gente, que ha generado un escándalo gigantesco que hoy día está en disputa en los tribunales de Estados Unidos y otros países, porque los médicos que se han liberado de ese sistema esclavista están demandando a Cuba y a los países que están en aquello. Hoy día todavía hay práctica de los médicos esclavos promocionada y pagada por gobiernos como el de Fernández Kirchner de la Argentina y López Obrador de México. Usted me decía minutos atrás que el siglo, recordaba usted, comenzó con el trípode del mal entre Chávez, Lula y Castro. Hoy en la actualidad las encuestas le están dando una ventaja a el expresidente Lula en Brasil frente a Jair Bolsonaro. ¿Usted ve un trípode nuevamente entre Lula, Maduro, Díaz-Canel esta vez, pero sumándole quizá además a Daniel Ortega? Mire, yo creo que si Lula llega al poder en el Brasil, va a poner de nuevo el Brasil en su política exterior. Lula fue el que destrozó la política institucionalizada de Itamaraty, que es la Cancillería brasilera, al servicio de las dictaduras, y va a poner la economía del Brasil a ese servicio. Entonces, es muy importante recordar, como yo hago en esa columna, datos de historia que son absolutamente ciertos, absolutamente verificados y comprobables para que la gente tome sus decisiones. O sea, no se trata de una posibilidad, se trata de algo que ya ha pasado y que se puede repetir en detrimento de lo que es el sistema democrático interamericano, pero además en perjuicio de la economía brasilera, en perjuicio de la política exterior brasilera y en el perjuicio de la nación brasilera. Lo que yo planteo en ese artículo es un conjunto de hechos puntuales, totalmente ciertos, históricos y, reitero, verificados, que presentan lo que es la gestión de quien hoy día es uno de los candidatos en el Brasil. Será el pueblo brasilero el que defina, pero como analista político yo tengo la obligación de brindar información que es útil para la gente. Usted ve, bueno, hay que decirlo, en los últimos años se ha creado esta rivalidad entre la CELAC y la Organización de Estados Americanos, impulsada, por supuesto, por muchos regímenes de izquierda. ¿Ve a un Lula entrando en ese juego, quizá tratando de dinamitar desde dentro el sistema interamericano? Mire, la OEA y el sistema interamericano están bajo ataque y conspiración del castrochavismo o socialismo del siglo XXI. La CELAC es una simulación de organización que ha fracasado para tratar de reemplazar a la OEA, pero además hay un ataque al secretario general de la OEA y hay un ataque al sistema en el hecho de buscar que no se aplique la Carta Democrática Interamericana y en algo que yo cito en el artículo. Durante los 10 años de Insulza como secretario general de la OEA, promovido y sostenido por Lula, por Chávez y por todo ese sistema, se coparon los puestos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger las violaciones de derechos humanos que hacen los regímenes de Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, en su momento el Ecuador de Correa, y que no se cumplan los principios y las normas fundamentales. Eso es gravísimo y no hay duda que Lula va a volver en ese sistema porque forma parte de un equipo. Lo que estoy tratando de recordarle a la gente es que Lula es el creador del Foro de Sao Paulo junto con Castro.
que Lula es el promotor del socialismo del siglo XXI junto con Castro y Chávez, que Lula, Castro y Chávez son quienes llevan adelante el Lava Jato, que es el caso de corrupción más grande de la historia de las Américas, y que Lula es quien abre el Brasil a la dictadura cubana para hacer tráfico de personas y esclavismo en el siglo XXI. Escuchaban ustedes a Carlos Sánchez Berzaín, autor de la columna Lula, Castro y Chávez, los jefes del crimen organizado en la política. Gracias por haber estado con nosotros. Encantado, Nicolai, muy amable, gracias.